Mujeres de sus juntas directivas. Estoy acompañada por Marifé Bravo, que fue presidenta de la AEN, psiquiatra, y bueno, sigue vinculada a la asociación a través de la Comisión de Internacional y otros espacios. Y por otro lado, tenemos a Begoña Olavarría, compañera a la que el año pasado además nombramos socia honorífica. Fijaos, yo recuerdo hace unos años que me encontré con Begoña en unas jornadas en Asturias, en Oviedo, y había un grupo de mujeres socias de la AEN y les comenté al salir. Nos gusta conocer la historia, pero me encantaría conocer la historia con nuestra mirada, ¿no? Porque es verdad que estamos muy poco presentes y, sin embargo, bueno, hay muchísimas mujeres también en esta sala que han contribuido activamente a las reformas que se han dado lugar, a los cambios de paradigma y a construir nuestra asociación y hacer el camino, ¿no? Con lo cual, fíjate que nos vemos aquí, Begoña. Elida me ha facilitado el poder estar yo moderando esta mesa. Y bueno, pues primero hablará Marifé. Después hablará un poco Begoña y la idea sería después establecer un diálogo con vosotros y vosotras para que también podáis hacer las preguntas que queráis o las reflexiones que entendáis oportunas. Bueno, pues ánimo, Marifé. Buenos días. Aquí. Buenos días a todos, Egunon. Para mí es un honor y una emoción estar aquí en este Congreso Centenario de la AEN, de mi asociación. Y bueno, yo creo que con las personas que me acompañan en la mesa y con las personas que estáis en el auditorio, yo creo que que podamos celebrar este Congreso Centenario y además, digamos, con esta situación, con esta viveza dentro de la asociación, me parece que es una muy buena noticia. Yo comenzaba, había hecho una mini presentación, no para seguirlo mucho, pero sí para que me sirviera sobre todo de guión al hacer ese recorrido histórico. No sé si pueden poner la presentación. Ahora, sí. Pero puesta en que se vea bien. No sé si se ve bien, no se ve. A ver, ¿sí se ve? No, pero espérate. Que se pueda. Perdonad un momentito. Que se pueda ver. Es por si la podemos ver en modo presentación, no con las Exactamente. diapos. Aquí, a ver si. Que lo haga ella, ¿no? Entiendo por las señas. Aquí. Vale. Ahora ya. Bueno, pues me quedo aquí. Ya, Vale, te iré advirtiendo del tiempo, ¿eh, Marifé? Sí, vale. Bueno, yo decía que me alegro mucho y sobre todo cuando hemos empezado viendo la mesa inaugural, realmente estamos en otros tiempos. Y me alegra muchísimo estar en este congreso en el cual en la mesa inaugural las autoridades, todas las autoridades que había en la misma, pues eran mujeres. Y yo creo que eso también nos dice algo, no solo de la asociación, sino de nuestra sociedad. Yo me preguntaba a mí misma, ¿realmente hay una mirada de la AEN desde el punto de vista de las mujeres? Realmente creo que en la AEN se ha reproducido ese devenir en la sociedad del papel que desempeñamos las mujeres. Y, como decía, ahora mismo hemos podido comprobar que en una mesa de autoridades, pues todas eran mujeres. Pues en la historia de la AEN, en la historia de sus juntas directivas, en la historia de las asociaciones autonómicas, de los grupos de trabajo, este progreso, este cambio, este tener más presencia, no solo real, sino más presencia a lo largo de la historia en el desarrollo de la asociación, pues se ha ido produciendo. Después voy a mostrar las distintas juntas desde el año 77, porque creo que son muy ilustrativas. Hasta el año 77 no he encontrado ninguna mujer. O sea que lo revisé en la revisión que hizo Pepe Lázaro y no había, o yo no he identificado ninguna mujer. Pero ahora luego veremos. Pero al mismo tiempo, y yo creo que también no quiero engañar en el sentido de que yo no me he sentido discriminada nunca en la AEN.
ni en los primeros momentos ni después. Creo que hemos participado las mujeres codo con todos los compañeros en el proceso colectivo de desarrollo tanto de la asociación como de los cambios y de las transformaciones en la asistencia a los problemas de salud mental. Creo que hemos ido juntos todos de la mano peleando. Quizá tenemos que pelear más, como dice Belén, creo que es una muy buena recomendación, tenemos que estar mucho más presentes pidiendo. Y no te preocupes, pediremos, ¿eh? De hecho, pedimos y seguiremos pidiendo, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido esta asociación ha facilitado el poder participar codo con codo. Un tema que ha sido fundamental, en el cual creo que también hemos tenido un papel relevante. Ha sido conjunto, pero ha habido, digamos, personas que han tenido un papel relevante, y Begoña Olavarría, como luego veremos, en el tema de la formación de los profesionales, de los psicólogos clínicos. La asociación, una de las señas que ha tenido, aparte de la transformación de la asistencia a los problemas de salud mental, hemos transformado, hemos contribuido a transformar la formación de los profesionales en un sentido, digamos, desde un punto de vista multidisciplinar. Tanto de los psiquiatras como de los psicólogos clínicos, donde el papel fue determinante, y Begoña nos contará después, como de la enfermería especializada en salud mental y ahora de la psiquiatría del niño o infantil y de la adolescencia. Tenemos pendiente la psicología clínica infantil y de la adolescencia, y probablemente en el trabajo social sanitario, el campo que desempeña tanto dentro del campo de la salud mental sea un campo que todavía esté abierto. Y también hemos estado de la mano en la defensa de los derechos humanos de las personas afectadas, de las personas con experiencia propia en problemas o en sufrimiento psíquico. Simplemente a modo de hitos, la primera mujer en la Junta fue en el año 80, y ahora lo veremos. La primera sección, que por cierto yo no me acordaba, la sección de salud mental y mujer, se creó en el año 81. Es verdad que no he podido seguir hasta cuándo estuvo, seguro que en la mesa de historia lo tienen más identificado, hasta cuándo estuvo, digamos, vigente esta sección. La primera ponencia que trató este tema, estaba Josefina Mas y Amalia Tesoro, fue en el Congreso de Sevilla en el año 93, y hay un libro. Y bueno, yo fui la primera presidenta, pero es verdad que antes de mí había habido más personas. Si vemos aquí, he señalado, no sé si se ve bien, sí se ve bien. Están marcadas las mujeres. La primera junta no había ninguna mujer, por lo menos yo no he identificado. Un problema que tiene la AEN es que no... Bueno, no sé si es problema o no es problema. No es fácil diferenciar dentro de los socios, por ejemplo, cuántos socios somos mujeres y cuántos socios son hombres, y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Pues en las juntas tampoco. Hay que descubrir por el nombre si conoces. Yo creo que ponía, digamos, sí se iba viendo. Las primeras mujeres que hubo en las juntas fueron Carmen Fernández Rogero, que la recordaréis, introductora del modelo sistémico y con un desarrollo importante en el modelo sistémico, y Maribel Rodríguez Gorostiza, que trabajaba entonces en el Gregorio Marañón, ¿no? En la segunda, ya en el año... No, espérate, me he pasado una antes de tiempo. La primera vicepresidenta fue Carmen Sáez Buenaventura, que era una feminista que también trabajaba en el Gregorio Marañón, y seguro que lo recordaréis. Begoña ya se incorporó como secretaria general, y supongo, pero esta no sé quién es, J, porque pone vicesecretaria, no sé si es hombre o mujer, Menéndez del Llano, seguro que alguno los... Julia, vale, pues eso. En la segunda se mantenía Rosa Gómez Esteban, Lolo Aparicio, de aquí del País Vasco, epidemióloga, y Teresa Suárez, que también introdujo junto con Carmen, o fue muy importante en el desarrollo del modelo sistémico. Rosa Gómez sigue muy activa en el tema de las terapias grupales, que es otro de las señas de identidad. Yo creo que en el tema de formación, de desarrollo, de mejora de la calidad de la asistencia, la AEN, una de las cosas que ha aportado es el trabajo importante en el desarrollo, en la formación, en la implantación, en la asistencia de las psicoterapias, de las terapias de distinto signo, esa
mestizaje, ese incluir distintas terapias con evidencia, pero distintas terapias para que llegaran a la gente, y previamente tenía que haber una formación, ha sido muy importante. Y Teresa Suárez también fue una de las personas, junto con Rosa Gómez, que se mantuvo. Luego después está Lorenzo, no sé quién es, pero a lo mejor lo sabes tú. Lola Lorenzo, Teresa Capilla, que también estaba en aquel momento, y luego en la primera autonómica que veo, y además de infantil, es Ana Jiménez, que está aquí con nosotros, ¿no? Ana Jiménez Pascual. En el año 93, Yolanda Gómez Fontanil también estaba, y Necane Pardo. Creo que Mariano luego, no sé si iba a hacer algún recuerdo de Necane, de la Asociación Vasca, y Begoña, que estabas ya como presidenta de la Asociación de Psicólogos de la AEN, que como sabéis hemos tenido que hacer esta cosa así intermediaria de las asociaciones de psiquiatras, de psicólogos clínicos, de enfermeras, para poder estar en las comisiones nacionales. Después ya, con las juntas que presidió Mariano, Consuelo Escudero ha estado de vicepresidenta del área de infantil, con una presencia muy importante, y desde la psicología clínica, Necane Pardo. Y luego ya entramos, aquí solo he puesto las que venían, que tenía yo, que eran mujeres algunas, sobre todo en estas primeras de las asociaciones autonómicas, porque la Junta de la AEN pues es una junta que agrupa a todo el Estado, tanto Ana Esther Sánchez de Asturias, como Lola López Mondéjar de Murcia, que ahora la leemos tanto todos, ¿no? Y bueno, yo que estaba entonces en la madrileña. Belén Díaz Mújica estuvo después, en la del año 2000, y luego ya se fueron incrementando. Ana Moreno, que continúa, ¿no? Y que está también por aquí. Eugenia Díaz, que es de Asturias. Pilar Balanza, de Murcia también, que estuvo en estas juntas de Paco Chicharro y luego en las posteriores. Isabel Salvador, que coordinó durante mucho tiempo el observatorio, que luego veréis que ha sido muy importante el Observatorio de Salud Mental. Ana Moreno de nuevo, Cristina Gisbert, de Cataluña, de Girona, ¿no? En el desarrollo a nivel de rehabilitación, y Ana Vallespí, también de Aragón, también en este campo importante. Esta es la junta en la que yo fui elegida, en la que ya veis que empieza a haber paridad, ¿no? En la junta elegida ya fuimos más o menos las mismas mujeres que hombres. Estaba, además de Pilar, Elena Redondo, enfermera, especialista, Carmen Bayón, psiquiatra y con desarrollo en el campo de la psicoterapia, y Eudosia Gay, que luego posteriormente, con una experiencia en la gestión clínica, la gestión de la salud mental comunitaria, que luego después sería en la siguiente junta presidenta, ¿no? Y ya aquí, pues efectivamente se van incorporando, van siendo juntas cada vez más paritarias, con Ana, que continúa, Amalia Tesoro, que como recordáis estaba en la junta previa, Natalia González Brito, que va, creo que también en la candidatura de este año, ¿no? Y Candela Santiago, que venía de Valencia, ¿no? Las candidaturas de Miquel, al cual echamos mucho, mucho de menos, pues aquí casi se invirtieron, porque realmente era testimonial, casi podíamos leerlo al revés, ¿no? Y aquí ya sí que es verdad que se introducen, Miquel ha dado paso a la nueva generación de gente que probablemente yo no conozco tan en detalle cómo ha sido el desarrollo, pero que es la generación que ahora mismo lleváis la AEN, ¿no? Y yo creo que aquí, en la presencia de mujeres, tanto Candela Santiago, Ana Elúa, Marta Carmona, Begoña Bevia, Laura Martín López Andrade, que en el caso de ha tenido un papel también importante dentro de la escuela de salud mental, que lo mismo que Alberto. Quiero recordar también a Beatriz Rodríguez Vega, que en el campo de la Escuela de Salud Mental ha sido también y es importante, y en el desarrollo de las psicoterapias integradoras, ¿no? Águila Bono del Trigo, María Jesús Sampío, con importante relación con el ámbito social. Y bueno, y esta, la última, la segunda de Miquel, donde María Jesús Sampío tuvo un papel de vicesecretaria y
No, yo creo que esto sería de vicepresidenta, no está bien puesto. Laura Carballeira también, que es psicóloga clínica, Marta Carmona, bueno, repitieron parte de las personas que le acompañaron a Miquel en la primera candidatura, y la última en la cual estaba Jordi, pero que después pues tuvo que cambiar, y ahora está María, ¿no? María Fuster, que yo creo que nos sirve de asidero en lo que es la parte, digamos, de el poner por delante todo el tema de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. Y aquí, pues como veis, perdonad, como veis, ya ha cambiado. Es más como la mesa inaugural que hemos visto ahora. Es verdad que yo creo que se refleja de una forma importante la presencia que las mujeres tenemos en todos los ámbitos de la salud mental. Yo, cuando hicimos nosotros la candidatura, cuando nos presentamos, yo he rescatado una de las diapositivas que tenía de entonces, que me servían, en lo cual transmitíamos los valores que nos movían entonces, ¿no? Valores de compromiso, de modelo comunitario público, de compromiso con lo público, de compromiso con los derechos humanos, con la equidad en el acceso a los recursos y a las prestaciones, con la calidad en las prestaciones, tanto calidad en cuanto científico-técnica como de amplitud, de recoger los distintos aspectos que permitan un tratamiento holístico integral, y la independencia, que afortunadamente sigue siendo uno de los pilares básicos de esta asociación. Decíamos entonces, y en ese sentido me veo la sintonía, me alegra ver la sintonía con el lema de este congreso, ¿no? De la complejidad, porque efectivamente yo creo que la atención a la salud mental, el trabajo en salud mental se tiene que hacer, se tiene que percibir, porque es así, desde la complejidad. La complejidad de dónde vienen las causas, los motivos, los factores que influyen, es muy complejo y desde distintos sitios. Y no podemos fijarnos en uno y perder el otro. Tenemos que tener esa visión integral y darle importancia real a todos ellos, ¿no? Complejidad desde la atención que damos, y para lo cual necesitamos, y esta asociación tiene que seguir viva para poder formar, entrenarnos, capacitarnos a todos nosotros para poder dar las respuestas integrales que necesitan las personas con problemas. Desde un paradigma de cooperación, no de competencia, de cooperación. Y a mí esto me parece que es muy importante, de mestizaje, de convivir distintas formas de entender desde distintas disciplinas, pero también desde distintas formas de entender cómo resolver, cómo abordar los problemas de salud mental. Incluíamos nosotros el tema del género, porque es verdad que era la primera vez que tenía digamos, que nos presentábamos, ¿no? Como desde ese punto de vista señalándolo, pero es verdad que yo creo que está integrado en todo lo que es nuestra atención, y sobre todo como una asociación viva. Yo tengo aquí una foto que realmente es de las cosas que más orgullosa me siento del tiempo que estuvimos en la Junta entonces, fue de aquella organización, de aquella reunión. Organizamos una reunión de 2 días con las asociaciones de personas con experiencia, digamos, con expertos por experiencia, ¿no? Para trabajar con ellos. Yo creo que ahora el desarrollo es muchísimo mayor, pero es verdad que entonces, hasta entonces, sobre todo estábamos con familiares, con asociaciones de familiares, y en aquel momento yo introdujimos esto. Pues yo creo que eso es lo que le da la viveza y la importancia, estar cerca de donde tiene que estar. Y bueno, yo creo que con esto quiero terminar, ¿no? Me preguntaría, ¿realmente hay una mirada desde el punto de vista de las mujeres? No sé si tengo la respuesta, creo que hemos hecho cosas, ha habido mucha gente, muchas más mujeres, me he centrado aquí, pero muchas más mujeres dentro de la AEN que están haciendo y han hecho cosas y seguirán haciendo. Y yo creo que lo más importante de esta asociación es que esta asociación siga viva, activa, demandando a quien puede,
y con ese papel fundamental, ¿no?, de ser digamos, un eje que nos permita a los profesionales realmente comprometernos con la atención a las personas con problemas de salud mental. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues damos la palabra ahora a Begoña. Buenos días, Egunon, encantada de estar con todos vosotros y vosotras. Un punto de partida, como dice Fernando Lamata, son las ideas, las convicciones que van conformando pensamiento compartido, conocimiento, opinión y acción, praxis, propuestas e intercambios, conformando un contexto que participa vertebradamente de y con otros contextos, lo que permite pensar y establecer procesos constructivos, avanzar o al menos resistir en un contexto dado. Esas ideas responden a procesos donde la complejidad, como nos señala Edgar Morin, es clave. Así, lo dialógico nos señala que la realidad está atravesada por principios opuestos, pero complementarios, como orden y desorden, unidad y diversidad, hombres y mujeres. Las mujeres estamos en las juntas y órganos directivos de la AEN y sus congresos, como nos ha dicho Marifé, desde el año 80, en un puesto de máxima responsabilidad, con Carmen Rogero, Carmen Fernández Rogero, la gran Carmen Fernández Rogero. Pero participábamos antes. No llegamos ahí como ninguno llegó ahí, tampoco los hombres. Se hacía en función de procesos de acción, de pensamiento, de propuestas, de debates, de acción. En los años 70, esa generación, lo sabemos, la sección de historia nos lo ha dicho muchas veces, ¿no? En los años 70 ocurren muchas cosas. Había gentes que buscaban un cambio de régimen, pero no era solo un cambio de régimen. Ese cambio, esas propuestas, si queréis, de cambio de régimen estaban vinculados a propuestas concretas que a su vez contenían lo global por lo común y lo local. Pero al tiempo estaba el inmovilismo del régimen y la represión ante las acciones que terminaban con efecto, las acciones reivindicativas, las acciones por el cambio, que terminaban con efectos de daño. ¿De qué daño? No solo con la involución que se producía, sino también con daños personales y grupales. Se enmarcaba todo esto en otro contexto más amplio, el europeo y estadounidense, de efervescencia crítica activa en múltiples vertientes. Os recuerdo, estaban las acciones contra la guerra de Vietnam, el hipismo, el mayo del 68 en París, movimientos estudiantiles europeos, movimientos obreros con unos sindicatos activos por el cambio social, con la propuesta de participación en la gestión de las empresas, un pensamiento que estaba poniendo de manifiesto las estructuras ocultas de poder subyacente a la normalidad, el desarrollo de acciones para la construcción del estado de bienestar, el primer Servicio Nacional de Salud. Tras la Segunda Guerra Mundial, como sabéis, lo crea el gobierno laborista británico, ¿no? En fin, como nos indica el pensamiento complejo,
nos conviene atender a lo hologramático. Cada parte de un sistema contiene información sobre el todo y el todo está presente en las partes. Por ejemplo, una célula contiene el ADN que refleja a su vez la totalidad del organismo. Bueno, pues así, en España, junto a ciertos sectores profesionales, de opinión ciudadana, algunas entidades culturales, teatro, cineforums, algunos sectores del sindicato vertical donde se practicaba lo que se llamaba entonces el entrismo, sindicatos que se crean después clandestinos, partidos políticos clandestinos, el movimiento estudiantil en la universidad pública, algunos medios de la prensa escrita, en fin. Se reclamaban las transformaciones, todo ello bajo la amenaza, la sombra y la represión de la dictadura en una España oficial donde la anomia dominaba en grandes sectores de la población que estaban alcanzando una nueva situación y mejor económica. Aunque en los años 70 empieza una crisis que tiene su relevancia, pero en la que no podemos entrar. Bien. Lo que quiero decir es que se está produciendo a través de todos estos movimientos una experiencia de organización, una experiencia en debates, una experiencia de incorporación de instrumentos democráticos. Por ejemplo, las asambleas. Pues se hacían asambleas en las facultades y se tomaban decisiones, fuera de los órganos de gobierno donde estaba contemplada una especie de participación estudiantil, con votos que se hacía. Las asambleas se consideraban más democráticas. Eran propuestas de acción democrática, instrumentos democráticos para el interno de la universidad, para desarrollar una función de cambio compartido. Pero recuerdo al tiempo que en mi facultad, cuando yo estaba estudiando, yo estudié en la Autónoma de Madrid, se hacía estudios universitarios de psicología en 3 facultades de psicología. Hoy son 30 y tantas. Por supuesto, creadas sin ninguna planificación, sin planteamiento de tener que responder a necesidades sociales ni nada, pero pues son muchísimas. Pero lo particular además era que de mi promoción, que mayoritariamente éramos mujeres, como sigue siendo en la actualidad, aproximadamente el 50% de las compañeras estudiaban teniendo tomada la decisión de no ejercer nunca, sino por ambiciones culturales, ¿no? Es decir, que teníamos también dentro la representación de un contexto más amplio que no se puede definir exclusivamente por el movimiento que también teníamos en acción, los movimientos de cambio. En definitiva, intensidad, desorden y riqueza, lo recursivo que nos recuerda Edgar Morin, lo recursivo en acción, ¿no? La complejidad, las interconexiones que generan dinámicas complejas y saltos lógicos en ideas y en acciones colectivas, pero a su vez producen vertebración de sujetos de pensamiento y acción. Naturalmente, algunos sectores del régimen buscaron modernizar el país al inicio de los 70, pero las tímidas reformas emprendidas pronto quedaron superadas por las iniciativas de cambio de jóvenes profesionales. No voy a hablar de todas las que se hicieron, pero desde luego, en materia de salud mental, que son, al fin y al cabo, nuestro foco de interés, no podemos dejar de mencionar lo que ya nos ha contado la sección de historia muchas veces. Los conflictos psiquiátricos, año 71, conflicto psiquiátrico el primero de la Cadellada, en Asturias, en Oviedo, ¿no? Que naturalmente acaba con despidos y con cierres, ¿no? Y con personas que tienen que salir, que tienen que irse, personas que llegan a no poder terminar su residencia en una época en que las especialidades, el sistema de interno residente existía en algunos hospitales,
Pero la especialidad de psiquiatría, como todas, mayoritariamente no se establecía a través de un modelo de sistema de interno residente, sino de formas muy variopintas. Pero claro, justo donde había residentes, las propuestas de reforma y los conflictos fueron mayores. Interesante. Bueno, en ese servicio en esa cadillada estaba Carmen Rogero. También estaba Teresa Suárez. También estaba Julia Menéndez de Llano, una trabajadora social. También estaba Cristina Fernández, una enfermera que hacía unos trabajos en materia de rehabilitación muy sugéneres. De hecho, fue después la primera presidenta de la Comisión Nacional de Enfermería y de Salud Mental, ¿no? Mujeres que sencillamente apostaban su praxis, su compromiso, su saber, su dedicación. No había en aquel momento un modelo sanitario, tampoco en salud mental. La salud mental, os recuerdo, años 70 y antes, mayoritariamente estaba en manos de las diputaciones provinciales que tenían, algunas, no todas, hospitales psiquiátricos, manicomios. Unos más viejos, una cadillada, y otros más nuevos. Incluso cuando se creaba alguno nuevo, ¿no? Era porque el manicomio, alguna vez lo hemos dicho, ¿no? La institución total. No es un edificio viejo que hay que reformar. Es algo que se mete en las mentes, que se mete en la concepción de las organizaciones, en la concepción de las praxis, del cómo hacer y cómo se distribuye el poder asistencial. Pues se empiezan a crear grandes hospitales, entre ellos el que hoy es el Hospital Gregorio de Marañón. Creo que es en el año 69 o 70, perdonadme, no lo recuerdo con precisión. El Hospital Francisco Franco en Madrid, enorme. El Hospital Francisco Franco, servicio de psiquiatría moderno, con luz, pasillos blancos, despachos. Un modelo asistencial de institución total. ¿Quiénes se ponen enfrente? Manolo Chávez, Sergio García Reyes, Enrique Rivas, este hombre que lleva al hospital de día, Enrique González Duro y Carmen Sáez. Carmen Sáez no solo es que introdujo cuestiones feministas, mujer y salud mental, escribió pronto, ¿no? Es que lo hacía desde la clínica, desde ponerse a trabajar con grupos, donde empezó una escucha que era de otro orden, donde las vivencias del contexto empezaron a tener presencia. Por eso se interesa por la sistémica y por eso se hace tan amiga de Carmen Rogero. Y claro, la asistencia en salud mental sin modelo, el modelo manicomial, y por el otro lado las consultas de neuropsiquiatría, 2 horas de consulta de la Seguridad Social sin conexión con ningún otro servicio, sin necesidad de historia clínica ni nada, que para eso tiene uno vista y se acuerda del paciente. Y se atendían en esas 2 horas de consulta muy frecuentemente entre 20 y 30 pacientes, para que nos demos cuenta del modelo asistencial, si así pudiéramos llamarlo. El desorden, la aleatoriedad, no son anomalías, son elementos constitutivos de la realidad que tenemos que tener presentes y saber ver. Las mujeres que querían trabajar ahí, que querían cambiar aquella realidad, estaban atentando en su vida particular contra los roles establecidos. Tenían dificultades, las que tenían hijos, no ya para la crianza de sus hijos, sino para la comprensión de que esas dificultades
éticamente no solo eran asumibles, es que tenían que ser defendidas en esa opción. Y eso está bonito decirlo, pero es difícil hacerlo, sobre todo cuando se está en primera línea histórica, generacional, ¿no? Pero Alicia Roig estaba también en la misma, en Barcelona. Alicia Roig, no podemos pensar esta asociación tampoco sin Alicia Roig. Alicia Roig, en los temas de legislación, ella decía, trabajó tanto en la RESO, en la elaboración del mapa de la vergüenza, ¿no? La identificación de los manicomios duros en toda Europa, ¿no? Y ella decía, había que cambiar la legislación porque lo decía Basaglia. Basaglia había dicho, si no se cambia la ley, será más fácil la involución. Aún cambiándola, y mira, o sea que claro. Lo hizo naturalmente no sola, con los compañeros, con Onésimo. Onésimo, el tándem de Alicia con Onésimo, ¿no? Con María Eugenia Díez, psicóloga clínica de Asturias, que puso en marcha el primer programa PIR, que después los temas de formación continuada en Asturias, ¿no? Carmen Fernández Rojero, ya ha dicho Marifé, que introdujo el modelo sistémico en España junto con Teresa Suárez. ¿Por qué lo introdujo? Bueno, lo introdujo aparte porque quiso y pudo. Porque cuando la expedientaron y perdió el trabajo en donde estaba, que era en la Cadillada, tuvo que marcharse. Tuvo que marcharse porque no la contrataban en ningún lado, porque estaban en la lista negra, porque entonces había listas negras, no un poquito negras. Y entonces se marchó a Suiza y allí hizo una formación en sistémica. Y Teresa poco después también, ¿no? Y cuando vuelve, todo su empeño era incorporarlo, ese pensamiento, en los servicios públicos de atención. ¿Por qué? Porque estaba pensando en el contexto, estaba pensando en las relaciones, estaba pensando en los niveles que definía Broneflener y que ella había estudiado. Estaba pensando en que pensar en la comunidad significa pensar en las relaciones y que pensar en la comunidad no es una cosa, son relaciones con dinámicas establecidas en distintos niveles que se vertebran entre sí, con contradicciones, con impulsos, con pasos adelante y atrás y que nos contienen a todos. Por eso. Y se puso. De manera que introdujo el modelo sistémico. Y lo introdujo para trabajarlo desde la pública. En un momento en que se estaban planteando en los años 80 el cambio en un modelo asistencial. Y quiero, y digo muy brevemente, señalar que justo ahí, en el año 82, mira tú por dónde, perdón, en el año 80, no quiero dejar de decirlo, la publicación de la DSM-3, que representa un salto cualitativo en la apertura de una divergencia y polémica epistemológica y en relación a la psicopatología tremenda y donde la AEN juega un papel muy relevante con sus debates internos. Pero en el año 80, como decía Marifé, entra Manuel González de Chávez, después de Valentín Corcés, y después entra Manolo Chávez, ya con mujeres, sí, pero mujeres con trayectoria de proyecto, de pensamiento y de acción. No floreros, porque es que a veces se usa el discurso, y hoy lo podemos ver muy bien, para vaciarlo de contenido, compañeros y compañeras, lo sabemos muy bien. Una de las cosas que hace la involución, lo avisaba Orwell, las neolenguas. Cuidado con las neolenguas. Las neolenguas usan términos que no son suyos, los cogen, los usan vaciándolos de contenido. Forma parte de los procesos activos de involución, ¿no? La complejidad obliga
a superar las visiones binarias, vayamos a intentar. Pero bueno, decía que en el año 83, perdón, en el año 82, Manuel González de Chávez y Carmen Rogero nos llaman a una cena a Pepe García, que es cuando yo lo conozco, y a mí misma. Chávez era presidente de la AEN y Carmen Rogero secretaria general. Yo entonces una joven psicóloga que trabajaba en el mismo equipo que Carmen y Valentín Corcés. Ya qué suerte. Y en aquella cena, entre otros asuntos sobre los que intercambiamos bastante, acerca de la sanidad y la salud mental. Y la salud mental, compañeros, no psiquiatría o psiquiatría y salud mental, porque no es lo mismo. La salud mental es un campo complejo abierto común. Psiquiatría y salud mental es una especialidad con un conocimiento que pretende establecer jerarquía de nivel epistemológico sobre los demás, no solo, y desde luego también, en la jerarquía en los servicios, sino también como saber y conocimiento, compañeros. Claro que es distinto. Atención a las neolenguas, porque se nos cuelan a todos. Bien, en aquella cena yo me fui con lo del PIR, porque estaban hablando ya de preparar la entrada de la siguiente candidatura de continuidad que había que votar. Y ahí el siguiente presidente fue Pepe García y yo entré como secretaria general. Pero yo iba con el PIR porque a mí el corporativismo de ser especialista, la verdad, que no me importa. A mí lo que me importa, hombre, no me importa. Bueno, luego lo aclaro. A ver. 2 minutos. 2 minutos. A mí lo que me importaba era atender a los cómo de la acción. Y la idea de poner en marcha un programa PIR por la primera administración pública que lo hiciera factible, y pensamos en una comunidad autónoma, porque había comunidades autónomas que tal vez podían hacerlo, porque era un momento de cambio y ya estaba la cosa empezando a ser de otra manera. Entonces empezamos a plantear una formación para psicólogos de 2-3 años con paso obligado y programado por diferentes dispositivos asistenciales, que habrían de contar con equipo multiprofesional, con una perspectiva que llamábamos entonces interdisciplinar, hoy a lo mejor podríamos llamarlo transdisciplinar, no sé, bueno. Dispositivos territorializados, conformando red para establecer una continuidad asistencial con responsabilidad sobre la población de un territorio en base a un programa definido con objetivos y actividades con responsabilidad asistencial progresiva y tutorizada para el residente. Y convencidos que era una contribución para todas las especialidades, porque no existía el modelo de internos residentes oficial para todos. Era una posibilidad, pero además las especialidades que sí alcanzaban estatus y se planteaban el modelo de internos residentes, se lo planteaban exclusivamente hospitalario. De manera que poner en marcha el programa PIR no era solo corporativo, si queréis. Era una apuesta fuera de las competencias que una administración autonómica tenía, o no las tenía, la de formar especialistas, pero era poner en marcha un modelo de acción, de pensamiento, de organización y de acción, al servicio de una manera de concebir la asistencia en salud mental en la comunidad. ¿Veis? Elementos que se vertebran de lo global, lo general y común a lo local. Ese era el pensamiento. Bueno, esa propuesta les gustó. Pepe García me dijo, si entramos, lo haremos. Lo hicimos. Y Pepe, que al año siguiente le nombró Juan Luis Martín Gil, el consejero de Sanidad en Asturias, responsable de, no me acuerdo si era con rango de director general o subdirector, porque yo me hago un poco de lío con los cargos. Pero bueno, el responsable de salud mental para hacer la reforma,
una de las primeras cosas que hizo según entró, poner en marcha el primer programa PIR. El segundo, en Andalucía, año 86. Año 86. 3 años. Bastante. Aún así, ¿quién lo puso en marcha? Paco Torres, Francisco Torres, que fue presidente de la AEN. Las otras 3 hasta conformar 5 comunidades autónomas que lo pusieron en marcha. Javier Pérez Montoto en Navarra, de la AEN. Fernando Márquez en Galicia, de la AEN. Y en Madrid, Pedro Sabando, que no siendo psiquiatra, había sido secretario general de la coordinadora MIR, que apoyó masivamente aquellos conflictos psiquiátricos del año 71 y todos los demás del Francisco Franco y de Asturias. Vertebración. Mientras la anomia y la represión se mantenían. No es cierto la historia de que, claro, como eran movimientos, qué bonito. Bueno, era bonito, pero también era Bueno, es que tengo que acabar. No puedo dejar de mencionar Margarita Laviana, Consuelo Escudero. Consuelo Escudero. No se puede pensar la tutoría del PIR y del resto de las especialidades. Después no había programas en las especialidades. El primer programa que hubo en el ministerio fue el programa PIR de una especialidad que no existía oficialmente. Por cierto, 2 especialidades tomaron la referencia del nuestro, que me parece estupendo. La primera, medicina familiar y comunitaria. Después psiquiatría, claro, avanzado, porque mientras estuvo López Iborno, pues, ¿no? Bueno, tengo que acabar. Consuelo Escudero, Margarita Laviana. Margarita Laviana fue una persona en una apuesta por el trabajo de rehabilitación en Andalucía tremenda, pero afortunadamente además de miembro de la AEN, mantuvo su decanato en el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental, porque desde ahí pudo parar algunas de las oscuras acciones que el ámbito académico de la psicología, en alianza con el colegial, ha venido haciendo contra la especialidad de psicología clínica y el PIR, y a favor de un máster general sanitario con prácticas, haciendo que sean equivalentes, como plantearon en su día para el MIR de psiquiatría, cuando se enfadaron tantísimo la psiquiatría oficial de los servicios biologicistas, por llamarles algo. Entonces, y el ámbito académico y el ámbito de los servicios oficiales de la psiquiatría. Porque era suyo. ¿Qué era eso de que se iban a formar con profesionales en los servicios? Por Dios, por Dios. Como ahora. Pero no es igual. Bueno, tengo que acabar, pero que voy por aquí. Muchas gracias. Bueno, cuando Elida me pidió que moderara la mesa, creo que sabíamos que no iba a ser tarea fácil. Bueno, lo siento, Begoña, por ir cortándote, pero bueno, también el cariño, ¿no?, hace que te pueda ir tocando la mano para... bueno, queríamos que pudiera haber un poco de diálogo con el público. No hay excesivo tiempo porque a las 11 todos estáis aquí preparados para la siguiente. Pero efectivamente, como decía Marifé, la actual Junta nos encontramos con que la recogida de datos, somos una asociación tan acogedora que no hace demasiadas preguntas cuando acoge. Y es verdad que creemos que es importante tener en cuenta cuestiones relacionadas con género y también con la edad, no solamente las profesiones, con lo cual modificamos en las altas, en las fichas de altas, el poder conocer tener esta información para poder hacer valoraciones al respecto, porque bueno, yo que voy siguiendo las altas nuevas en estos 3 años son mayoritariamente de mujeres. Entonces, bueno, creo que es importante al menos tener estos datos.
Y por otro lado, el año pasado nombramos a Begoña socia honorífica y también nombramos a Cristóbal Colón. No voy a entrar en esto del nombre pobre, pero ya lo explicó él el año pasado. Y cuando en la Junta teníamos claro que si íbamos a hacer algún nombramiento de socios o socias honoríficas tenía que ser lo que saliera de la Junta una mujer. Porque a pesar de que la figura de la mujer efectivamente ha sido importantísima en la EN, no había socias honoríficas más allá de las expresidentas. Con lo cual entendimos que era muy importante hacer una apuesta por parte de la Junta en hacer una propuesta de mujer y no sabéis lo que nos costó, porque hay tantas mujeres dentro de la EN que han aportado y que aportan tantísimo. Fíjate que Ana María ahí sigue y está en las juntas de no se sabe, ¿no? Hay tantas mujeres que han aportado tanto que de verdad nos resultó muy, muy complicado llegar a una decisión, ¿no? Y Begoña, pues era a ella quien hicimos el reconocimiento, pero también un poco un reconocimiento a todas las mujeres que han sido parte de nuestra historia. Dicho esto, si queréis en el público alguna pregunta, alguna reflexión. Hola, soy Josefina Mas. Me ha encantado escuchar los nombres y los hechos de tantas mujeres que han contribuido a hacer la EN en las últimas décadas. Pero me venía a la cabeza una cosa así un poco más menos complaciente que quería compartir con vosotros. Mi experiencia con la EN durante las primeras décadas, ya hablamos de mucho tiempo, hablamos de los 70 y tantos, 80, fue de una asociación muy masculina. Claro, había muchos más hombres que mujeres en estas profesiones. Ahora es al revés, eso también influye. Pero los valores que yo viví eran muy masculinos. Yo no puedo olvidarme de las guerras fratricidas que ha habido en esta organización y creo que no nos vendría mal. Como asociación, yo qué sé, en algún momento hay traumas que están abiertos. Para mí lo es que fue un disparate. Y yo espero y quiero que la entrada de mujeres venga asociada a una cultura de género distinta y se une como valor de género femenino los cuidados. Yo espero que nos convirtamos cada vez más, sé que ahora no tiene nada que ver con aquello y lo somos mucho más, en una asociación con una cultura regenerativa, una cultura que cuida a sus miembros, a sus componentes, a sus disidentes, en que la discusión esté abierta, las diferencias estén abiertas y nos cuidemos, porque es un poco absurdo, ¿no?, que una profesión que se dedica a cuidar a los demás se haya dedicado a despellejarse dentro. Nada más. Bueno, Josefina, muchas gracias. Estoy muy de acuerdo y es importante que de ello se hable. Al mismo tiempo que esto que has dicho, no quiero dejar de recordar que no existe ningún sistema humano, incluyendo el individual, en cualquiera de sus niveles, familiar, organizativo, del tipo que sea, ¿no? No existe sin conflictos. Los conflictos existen. Es más, si no existen, algo pasa, porque se están tapando. Existen. La cuestión no es que existan incluso duros. La cuestión es que se tapen en falso. En ese sentido estoy muy de acuerdo con hablar. Y a veces de extrema dureza. ¿Qué me vas a decir? Yo estoy absolutamente de acuerdo con cada palabra que has dicho, Josefina, y estaba mi compañera Olga de Junta mirándome porque es algo que vengo repitiendo casi palabra por palabra con lo que has dicho, con lo cual creo que estamos en ese camino con sus dificultades y su complejidad, pero totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado. Hombre, yo creo que hay una primera cosa que es ser consciente de que eso ha existido, ¿no? Pero fíjate, yo creo que eso es así y los que llevamos más tiempo sabemos que eso ha sido así, eso ha estado, pero yo creo que una cosa es el conocimiento y otra cosa es el verlo, digamos,
ahora mismo no es momento, yo no veo que tenga sentido como reactivar, ¿no? Pero a mí me gustó mucho y os recomiendo, si no lo habéis visto, el webinar que se hizo de los presidentes. La verdad es que fue maravilloso, ¿eh? Yo creo que tuvimos una pena que después de aquello, poco después, Valentín nos dejara, pero fue estupendo, ¿eh? Estupendo. Yo os recomiendo a todos porque no era un acto de reconocimiento, pero sí era un acto de incluir a todos. Y yo creo que eso es lo importante. Yo decía, quizá una de las características que a lo mejor tiene que ver con digamos, con una cultura de género, es que la cooperación predomine sobre la competencia. Y yo creo que ahí tenemos que estar. Y ahí tiene que estar la Junta y ahí tenemos que estar todos en general, sin taparlo, porque efectivamente yo estoy de acuerdo que no se pueden tapar las cosas cuando están, pero tenemos que apostar por la cooperación, conociendo lo que ha ocurrido, lo que ha existido, lo que ha estado, y que, bueno, seguimos estando aquí. Y en aquel webinar, pues estaba todo el mundo y además estaba a gusto, ¿eh? Que yo creo que eso era una cosa importante. Bueno, yo me he quedado con ganas de escuchar más a Begoña, ¿eh? No es por nada, porque nos has traído la vida. Yo he puesto unos cartelitos ahí con los nombres y tú nos has traído la vida, porque realmente eso era lo mollar, como diríamos, ¿no? Sí, buenos días. Mi nombre es José Luis López Atienza. Me ha estimulado muchas de las cosas que os he oído y quería un poco hacer referencia a un par de... Ha habido mucho, ¿no? Pero quería hacer referencia a un par de situaciones, ¿no? La idea del cambio, ¿no? El afán que tenemos por ir haciendo progreso a través del cambio, ¿no? No siempre el progreso viene detrás del cambio. A veces hay que revisar, ¿no? Todo lo que se ha ido haciendo durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Begoña hablaba de los años 70 y 80, ¿no? Yo en los años 80 tuve la suerte de participar, formar parte, ¿no? Y digamos, hacer una continuidad de un modelo asistencial que se llamó el Centro de Salud Mental de Uribe Costa, en Guecho, ¿no? En aquellas épocas de los años 80 también había como un énfasis en el desarrollo de los hospitales de día, ¿no? Creo que estuvimos muchos implicados, entre ellos Josefina, ¿no? Que se encargó de liderar un colectivo, ¿no? Para el sostén, la negociación, ¿no? Y el avance de ese modelo de psicoterapia. En aquel entonces el Centro de Salud Mental de Uribe Costa tenía, ¿no? Una serie de líneas de trabajo muy marcadas que cogían un poco el interés y el desarrollo de lo que entonces ocurría, que era el trabajo en psiquiatría comunitaria, el trabajo en psicoterapia y el trabajo en un modelo, ¿no? De comunidad terapéutica para muchas de las estructuras asistenciales, alejándonos un poco de la manicomialización de la que partíamos, ¿no? De todo eso, ¿qué queda? Muy poco. Yo acabo de dejar el hospital de día de Uribe Costa, ¿no? Y detrás de mí ha venido la piqueta, se ha encargado absolutamente todo el modelo de psicoterapia que hemos tenido, ¿no? De grupos multifamiliares, sobre todo en lo que yo me he centrado, ¿no? Actualmente queda ni la mitad de todo esto, con un desencanto importante. Lo digo un poco por si podemos revisar todo lo que vamos haciendo para que no quede en manos de, bueno, de quizá otros modelos, hablando de los modelos y de los paradigmas, ¿no? Que quizá no recogen lo valioso de todo lo que ha habido. Bueno, esto es lo que quería decir. Y también un poco coincidir con lo que decía Begoña, ¿no? De que la salud mental es mucho más que la psiquiatría y se psiquiatriza demasiado. Bueno, pues vamos lo siento, Begoña, a dar cierre a esta mesa para que pueda empezar la siguiente con puntualidad. Muchísimas gracias a todas y a todos y continuamos.